Recuerdo el llanto de mi bebé, pero no pude abrazarla. Mi corazón se detuvo en plena sala de parto, a las 3:47 de la madrugada del 15 de agosto. Los médicos corrían de un lado al otro. Yo escuchaba sus voces cada vez más lejanas. «Perdemos el pulso. Preparen el desfibrilador. Vamos, María Elena, no nos dejes». Pero yo ya no estaba ahí. Estaba en un lugar de luz, de paz infinita, donde una mujer hermosa me extendía sus brazos. «Todavía no es tu tiempo, hija mía», me dijo con una voz que era música pura. «Tu bebé te necesita. Hoy estoy aquí, viva, abrazando a mi pequeña esperanza, para contarles cómo la Virgen María me devolvió la vida. Soy María Elena Castillo, tengo 32 años y vivo en Cali, Colombia. Durante 8 años, mi esposo Rafael y yo intentamos tener un bebé. Cada mes era una montaña rusa de esperanzas y decepciones. Los médicos nos dijeron que era casi imposible que yo pudiera concebir naturalmente por un problema en mis ovarios. Gastamos nuestros ahorros en tratamientos de fertilidad, en consultas con especialistas, en medicamentos que me hacían sentir como una extraña en mi propio cuerpo. Veía cómo mis amigas tenían sus bebés, cómo mis hermanas se convertían en madres, y yo sentía que Dios se había olvidado de mí. Rafael nunca perdió la fe. Cada noche, antes de dormir, ponía su mano en mi vientre vacío y rezaba: «Señor, tú sabes cuánto deseamos este regalo. Si es tu voluntad, bendícenos con un hijo». Yo, en cambio, había dejado de orar. Me dolía demasiado pedirle a Dios algo que parecía imposible, hasta que un día, después de 8 años de espera, 2 rayitas aparecieron en la prueba de embarazo. No podía creerlo. Rafael lloró como un niño cuando se lo di. «Es nuestro milagro», gritaba mientras me abrazaba. Yo estaba en shock, entre la felicidad y el miedo. El embarazo fue complicado desde el principio. Tuve amenazas de aborto en el primer trimestre, náuseas que me duraron 6 meses, y en el 7º mes me diagnosticaron preeclampsia. Los médicos me decían que tanto mi bebé como yo estábamos en riesgo, pero que debíamos esperar hasta que el bebé estuviera más desarrollado. «Dios nos dio este bebé después de tanto tiempo», le decía a Rafael cuando él se preocupaba por mi presión arterial alta. «No nos lo va a quitar ahora», pero en el fondo tenía miedo, un miedo que crecía cada día junto con mi barriga. El 14 de agosto, día de la Virgen de la Asunción, comencé a sentir contracciones. Eran las 9 de la noche y yo estaba viendo televisión cuando sentí el primer dolor. «Rafael», le dije a mi esposo, «creo que ya es hora». Llegamos al Hospital San Juan de Dios cerca de las 10 de la noche. La doctora Hernández, que había seguido mi embarazo, me examinó y me dijo que aún faltaba tiempo, que las contracciones no eran lo suficientemente regulares. «Caminen por los pasillos», nos aconsejó. «Esto puede durar horas», pero yo sentía que algo no estaba bien. Mi presión arterial estaba subiendo, los monitores comenzaron a sonar con más frecuencia, y el dolor no era solo de las contracciones, era algo más profundo, como si mi cuerpo estuviera luchando contra sí mismo. A las 2 de la madrugada, la doctora decidió que era hora de inducir el parto. «María Elena, necesitamos que el bebé nazca ya», me dijo con una seriedad que me asustó. «Tu presión está muy alta y el bebé está mostrando signos de sufrimiento fetal». Rafael me tomó de la mano mientras me llevaban a la sala de parto. «Todo va a estar bien, mi amor», me decía, pero yo veía el miedo en sus ojos. «Vamos a conocer a nuestro bebé muy pronto». Las siguientes horas fueron una batalla. Cada contracción era como una ola gigante que me arrastraba. Los médicos me aplicaron la epidural, pero yo seguía sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Mi presión arterial no bajaba y los latidos del corazón de mi bebé se estaban desacelerando.
Viene el bebé, gritó la doctora a las 3:30 de la madrugada. María Elena, puje con todas sus fuerzas. Y yo pujé como si mi vida dependiera de ello, porque efectivamente dependía de él. A las 3:47 de la madrugada, escuché el llanto más hermoso del mundo. Mi bebé había nacido. Es una niña, anunció la doctora. Una niña hermosa, pero yo no pude verla. Algo estaba pasando conmigo. Doctora, la paciente está convulsionando. Escuché que gritaba una enfermera. Todo comenzó a moverse muy rápido a mi alrededor, pero yo me sentía cada vez más lejana, como si estuviera hundiéndose en agua tibia. ¡Eclampsia!, gritó la doctora Hernández. ¡Preparen magnesio y llamen al cardiólogo de urgencia! Yo trataba de hablar, de preguntarles por mi bebé, pero no podía mover la boca. Era como si mi cuerpo ya no me pertenecía. Rafael estaba a mi lado, sosteniendo mi mano, pero yo ya no podía sentir su toque. María Elena, no me dejes, le escuchaba decir entre sollozos. Nuestra bebé te necesita, yo te necesito. Entonces sucedió. Sentí como si una corriente eléctrica me atravesara el pecho y después silencio, un silencio absoluto. Los pitidos de los monitores se convirtieron en un sonido continuo y desesperante. «Paro cardíaco, perdemos el pulso», gritó alguien. «Preparen el desfibrilador. Vamos, vamos, vamos». Pero yo ya no estaba ahí. Estaba flotando por encima de mi cuerpo, viendo cómo los médicos me aplicaban descargas eléctricas, como Rafael. Lloraba desconsolado, como mi bebé recién nacida lloraba en brazos de una enfermera sin poder conocer a su mamá. Era extraño. No sentía dolor, no sentía miedo, solo una paz inmensa, como si finalmente pudiera descansar después de una batalla muy larga. Veía todo desde arriba, mi cuerpo inmóvil en esa camilla, los médicos luchando por salvarme, Rafael rogándole a Dios que no me llevara. 2 minutos sin pulso. Escuché que decía alguien, sigan con las maniobras de reanimación. Y entonces vi una luz. No era como las luces del hospital, frías y artificiales. Era una luz dorada, cálida, que me llamaba. Comencé a caminar hacia ella, sintiendo que cada paso me alejaba más de ese mundo de dolor y sufrimiento. La luz me condujo a un lugar que no puedo describir con palabras humanas. Era como un jardín, pero más hermoso que cualquier jardín terrenal. Las flores tenían colores que no existen en nuestro mundo, y había una música de fondo que llenaba el alma de gozo. No estaba sola. Había otras personas ahí, gente que irradiaba paz y felicidad. Reconocí a mi abuela Esperanza, que había muerto cuando yo tenía 15 años. Estaba joven, radiante, con esa sonrisa que siempre me consolaba cuando era niña. «Mijita», me dijo tomándome de las manos, «qué hermosa te ve, pero no es tu tiempo todavía». «Abuela», le respondí, «estoy tan cansada, fue tan difícil llegar hasta aquí, ¿puedo quedarme contigo?» Ella negó con la cabeza suavemente. «Tienes una misión que cumplir, María Elena. Una pequeña que acaba de llegar al mundo te está esperando, y hay muchas mujeres que necesitarán escuchar tu testimonio». Entonces la vi, al fondo del jardín, acercándose con una gracia que no era de este mundo, venía una mujer vestida de azul y blanco. Su rostro era la definición misma del amor, de la compasión, de la ternura maternal. Llevaba un manto estrellado y una corona de luz, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran los ojos de una madre que ama a todos sus hijos sin condiciones. «María Elena», me dijo con una voz que era como miel para el alma, «hija querida, te he estado cuidando durante todo tu embarazo. Te he sostenido cuando creías que no podías más». Yo caí de rodillas ante ella, sin poder hablar. Era la Virgen María, la Madre de Dios, y estaba ahí conmigo, en el momento más crucial de mi existencia. «Señora», logré susurrar, «mi bebé, ¿está bien mi bebé?». Ella sonrió.
y esa sonrisa iluminó todo el lugar. Tu hija está perfectamente bien. Es una niña fuerte, como su madre, pero ella te necesita. Tu esposo te necesita y yo tengo una misión especial para ti. La Virgen María se acercó y puso su mano sobre mi frente. En ese momento vi imágenes que se sucedían como una película. Vi a mi hija creciendo, vi a Rafael envejeciendo a mi lado, vi a muchas mujeres que pasarían por lo mismo que yo había pasado. Verás, me dijo con esa voz que calmaba todas las tormentas, muchas madres perderán la esperanza. Muchas creerán que están solas en su dolor, en sus miedos. Tú serás mi instrumento para recordarles que nunca están solas, que yo estoy siempre con ella, especialmente en los momentos más difíciles. Pero, señora, le dije, yo no soy especial, soy solo una mujer común que hasta hace poco había perdido la fe. Ella se rió suavemente y su risa era como campanitas de cristal. Precisamente por eso te he elegido, hija mía. Los milagros más grandes suceden a través de las personas más sencillas. Tu testimonio será poderoso porque será real, porque vendrá de una madre que conoce el dolor y la esperanza. Me mostró cómo mi historia daría esperanza a otras mujeres, cómo mi testimonio se extendería más allá de lo que yo podía imaginar. Vi mujeres llorando de emoción al escuchar mi relato, vi parejas recuperando la fe, vi madres encontrando consuelo en sus pérdidas. Cada vez que una mujer esté en peligro durante el parto, me explicó, cada vez que una madre sienta que no puede más, yo estaré ahí. Y tú serás mi testigo de que los milagros existen, de que el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Entonces me tomó de las manos y me miró directamente a los ojos. ¿Aceptas esta misión, María Elena? ¿Aceptas regresar para cuidar de tu hija y ser mi voz en la tierra? Yo pensé en mi bebé, en Rafael, en todas esas mujeres que necesitarían escuchar que no estaban solas. Sí, señora, le respondí sin dudar. Acepto. Ella me besó en la frente y sentí como si toda la fuerza del universo entrara en mi ser. Entonces regresa, hija mía. Regresa a vivir, a amar, a testificar. Yo estaré siempre contigo. Tenemos pulso. Escuché que gritaba alguien muy lejos. Está regresando. Fue como si me lanzaran desde una gran altura y cayera de golpe en mi cuerpo. El dolor me golpeó como una ola gigante. El dolor del parto, el dolor de los procedimientos médicos, el dolor de regresar a un mundo donde todo duele. Abrí los ojos y vi el rostro de la doctora Hernández inclinado sobre mí. Estaba llorando. María Elena, ¿me escuchas? Estuviste clínicamente muerta durante 6 minutos. 6 minutos completos. 6 minutos. En 6 minutos había viajado al cielo, había hablado con mi abuela, había estado en presencia de la Virgen María, había aceptado una misión divina. 6 minutos que habían cambiado mi vida para siempre. Mi bebé, logré susurrar con la voz ronca. ¿Dónde está mi bebé? Rafael apareció a mi lado, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero sonriendo como nunca lo había visto sonreír. Está perfecta, mi amor. Nuestra hija está perfecta. Pesa 3,5 kilos, está sanita y es la cosa más hermosa del mundo. ¿Cómo la vamos a llamar?, me preguntó mientras me acariciaba el cabello. Yo sonreí recordando las palabras de la Virgen María. Esperanza, le dije, se va a llamar Esperanza. En ese momento, una enfermera trajo a mi bebé. Era pequeñita, rosada, con una mata de mítizires, cabello negro como el mío. Cuando la puse en mis brazos, abrió los ojos y me miró directamente. En esos ojos vi todo el amor del mundo, toda la razón por la que había regresado. Hola, mi pequeña Esperanza, le susurré. Mami está aquí. Mami regresó por ti. Rafael nos abrazó a las dos y en ese momento supe que mi vida había comenzado de nuevo. Había muerto y había resucitado, literalmente, y ahora tenía una misión que cumplir.
Los médicos no podían explicar lo que había pasado. Durante los siguientes días, mientras me recuperaba en el hospital, vinieron especialistas de todo Cali a estudiar mi caso. Cardiólogos, neurólogos, hasta psiquiatras querían entender cómo alguien podía estar clínicamente muerta durante 6 minutos y regresar sin ningún daño neurológico. Es médicamente inexplicable, me decía el doctor Ramírez, el cardiólogo. Su corazón se detuvo completamente. No había actividad eléctrica, no había oxígeno llegando al cerebro. Según todos los protocolos médicos, usted debería tener daño cerebral severo o simplemente no debería estar aquí. Pero yo sabía por qué estaba ahí. Cada vez que amamantaba a Esperanza, cada vez que veía cómo Rafael la miraba con adoración, cada vez que pensaba en mi encuentro con la Virgen María, sabía que tenía un propósito. La noticia se extendió rápidamente por el hospital, luego por el barrio, después por toda la ciudad. La gente venía a verme, a preguntarme qué había pasado del otro lado. Al principio, yo era tímida, no sabía cómo contar algo tan personal, tan sagrado, pero una tarde vino a visitarme una mujer joven llamada Catalina. Estaba embarazada de 8 meses y había tenido complicaciones similares a las mías. Estaba aterrorizada, convencida de que iba a morir en el parto. María Elena, me dijo llorando, todos hablan de lo que te pasó. Por favor, dime que hay esperanza. Dime que Dios no se ha olvidado de nosotras. En ese momento entendí que había llegado el momento de comenzar mi misión. Le conté todo, mi encuentro con la abuela Esperanza, mi conversación con la Virgen María, la misión que me había encomendado. Le hablé del amor infinito que había sentido, de la paz que había experimentado, de la certeza de que nunca estamos solos. Catalina dejó de llorar y una sonrisa iluminó su rostro. Gracias, me dijo. Gracias por recordarme que la Virgen María está conmigo también. 2 semanas después, Catalina tuvo un parto sin complicaciones. Su bebé nació sano y ella me mandó una foto donde aparecía radiante abrazando a su hijo. Gracias por devolverme la fe, decía el mensaje. Cuando salí del hospital, con mi pequeña Esperanza en brazos, decidí que era hora de cumplir mi promesa a la Virgen María. Comencé a contar mi testimonio en la parroquia de nuestro barrio, San José Obrero. Al principio, era solo a un pequeño grupo de mujeres del grupo de oración, pero la noticia se extendió. Primero vinieron mujeres embarazadas, después madres que habían perdido bebés, luego personas que habían perdido la esperanza por diferentes razones. Mi testimonio tocaba algo profundo en el corazón de la gente. Hermanas, les decía, yo estuve muerta, literalmente muerta, y puedo testificarles que la muerte no es el final, que hay algo hermoso esperándonos. Pero también puedo testificarles que mientras estemos aquí, en esta tierra, nunca estamos solos. La Virgen María está con nosotras, especialmente en los momentos más difíciles. Una noche, después de dar mi testimonio en una iglesia en Palmira, una mujer mayor se me acercó. Era doña Carmen, una señora de unos 60 años que había perdido a su hijo en un accidente de tránsito. María Elena, me dijo, llevaba 3 años sin poder dormir bien, sin poder sonreír. Creía que Dios me había castigado quitándome a mi hijo. Pero cuando escuché tu testimonio, cuando me dijiste que viste a tu abuela en el cielo, que hay vida después de la muerte, sentí una paz que no había sentido en años. Me abrazó fuertemente. Gracias por recordarme que mi hijo está bien, que está en un lugar hermoso esperándome. Cada testimonio como este me confirmaba que estaba cumpliendo mi misión. Rafael me apoyaba completamente. Dios te devolvió la vida por algo, mi amor, me decía, y veo cómo tu historia está sanando corazones rotos. Esperanza crecía hermosa y saludable. A los 6 meses ya sonreía todo el tiempo,
como si supiera que era un regalo del cielo. Cada vez que la miraba, recordaba las palabras de la Virgen María: tu hija te necesita. Un año después de mi experiencia, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era de una estación de radio católica de Bogotá. Habían escuchado mi testimonio y querían que fuera a contar mi historia en un programa nacional. Señora María Elena, me dijo el director del programa, creemos que su testimonio puede llegar a miles de personas que necesitan esperanza. Fue mi primera experiencia en medios masivos. Estaba nerviosa, pero cuando comencé a hablar, sentí la presencia de la Virgen María conmigo. Las palabras fluían naturalmente, como si ella misma estuviera hablando a través de mí. El programa fue un éxito. Recibieron cientos de llamadas de mujeres que se identificaban con mi historia, madres que habían perdido la esperanza, mujeres que tenían miedo de quedar embarazadas, familias que habían perdido seres queridos. Después vinieron invitaciones de televisión, de otras ciudades, de otros países. Mi testimonio comenzó a viajar por toda América Latina. Pero lo más hermoso no eran las entrevistas o los reconocimientos, sino las cartas que recibía. María Elena, estaba a punto de quitarme la vida cuando escuché tu testimonio. Ahora sé que no estoy sola, que la Virgen María está conmigo también. Lucía, desde México. Perdí a mi bebé en el 7º mes de embarazo. Tu historia me dio fuerzas para seguir adelante y volver a intentar. Ahora tengo un hijo hermoso y sé que mi angelito en el cielo me ayudó a conseguirlo. Patricia, desde Argentina. Doctora, soy médico en un hospital de Quito, Ecuador. Escuché su testimonio y ahora, cada vez que una paciente está en peligro, le pongo audio de su historia. Hemos visto mejoras médicas inexplicables. Doctor González, Rafael y yo decidimos crear una fundación para apoyar a madres en situaciones de riesgo durante el embarazo. La llamamos Fundación Esperanza Maternal, en honor a nuestra hija y a todas las madres que necesitan esperanza. Hoy, 5 años después de mi muerte clínica, mientras escribo estas líneas, Esperanza está jugando en el jardín con su muñeca. Es una niña alegre, inteligente, llena de vida. Cada día me recuerda por qué la Virgen María me devolvió la vida. Mi testimonio ha llegado a millones de personas en toda América Latina. He recibido cartas de mujeres que me cuentan cómo su historia las ayudó a superar pérdidas, a encontrar esperanza en momentos difíciles, a sentir la presencia maternal de la Virgen María en sus vidas. Pero el milagro más grande no es que yo haya resucitado. El milagro más grande es que cada día tengo la oportunidad de ser madre, de ser esposa, de ser testigo del amor de Dios. El milagro es que cuando una mujer me abraza llorando, después de escuchar mi testimonio, yo siento que la Virgen María la está abrazando a través de mí. He aprendido que los milagros no siempre son espectaculares. A veces el milagro es simplemente despertar cada mañana y tener la oportunidad de amar. A veces el milagro es saber que cuando todo parece perdido, cuando los médicos no tienen respuestas, cuando sentimos que estamos solos, hay alguien que nos ama más de lo que podemos imaginar. La Virgen María me dijo que yo sería su voz en la tierra y cada día trato de cumplir esa promesa. Cada vez que una madre me cuenta que encontró esperanza en mi historia, cada vez que una familia recupera la fe, cada vez que alguien siente que no está solo en su dolor, sé que estoy cumpliendo mi misión. Mi corazón se detuvo en el parto, pero la Virgen María me devolvió la vida. No solo mi vida física, sino la vida espiritual, la vida con propósito, la vida llena de amor y servicio. Hoy soy testigo de que los milagros existen, de que el amor es más fuerte que la muerte y de que nunca, nunca estamos solos.
Si tú que me estás leyendo o escuchando estás pasando por un momento difícil, si sientes que no puedes más, si has perdido la esperanza, quiero que sepas que la Virgen María está contigo. Ella conoce tu dolor, ella entiende tu miedo, ella está esperando que le permitas ayudarte. A veces los milagros llegan de formas inesperadas. A veces la respuesta a nuestras oraciones es diferente a lo que esperamos, pero siempre, siempre hay esperanza, porque el amor de Dios, expresado a través del corazón maternal de la Virgen María, es infinito y nunca nos abandona. Mi pequeña esperanza me está llamando desde el jardín. Es hora de ir a jugar con ella, de abrazarla, de agradecerle a Dios por cada momento que tengo con ella, porque cada día es un regalo, cada abrazo es un milagro, cada sonrisa es una prueba de que valió la pena regresar. Gracias por permitirme compartir mi testimonio contigo. Que la Virgen María te bendiga y te acompañe siempre.